Saludos amigos de Agroeditorial Publishing Company, a todos nuestros suscriptores en cualquier parte del mundo. Vamos a continuar con nuestro segmento de entrevistas desde el salón donde se está efectuando el 13º Seminario Internacional de Economía para la Agricultura, evento organizado por Agroeditorial Publishing Company aquí en la ciudad de Manta, en Ecuador, en el Hotel Huiga. Bienvenidos. Quiero saludar con el gerente editor de la compañía, Osvaldo Guzmán, así como también con nuestro invitado, luego de esta charla magistral emitida hace brevísimos instantes en este seminario. Bienvenido Osvaldo, bienvenido al economista Luis Espinosa Godet, académico de la Universidad de San Francisco de Quito. Bienvenidos. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Osvaldo. Sí. Luis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Básicamente nuestro interés es de poder promover al agricultor, al estudiante, al técnico, una nueva perspectiva de economía que se puede dar, que debe ser que se sepa, que es la economía de mercado. ¿Sí? La economía que quizás no se haya escuchado y que se haya sentido más bien relegada, porque tanto los estamentos universitarios y de educación superior lo han mantenido un tanto oculta. Es muy importante para nosotros como empresarios, como gente de emprendimiento, que se sepa qué virtudes encontramos en este tipo de economía y en esa libertad de pensamiento, libertad de acción que se propone y que es ya conocida por muchos y que definitivamente puede ser bien para el sector. Pues muchísimas gracias por la pregunta. Y la pregunta tiene dos respuestas, dos caminos de respuesta en mi opinión. Una primera es general, es decir, es sorprendente cómo, a pesar de que casi todo lo que disfrutamos en la vida, quiere decir la ropa que llevamos, los transportes, la comida, procede del mercado, procede de empresas privadas que por libre iniciativa empresarial contratan trabajadores para llegar a poder producir esos servicios, a pesar de que la inmensa mayor parte de los empleados son empleados privados que trabajan en empresas y no se sienten maltratados, no hay una explotación, a pesar de que la realidad del mercado es abrumadoramente positiva, el conjunto de los ciudadanos tiene una idea negativa del mercado. Es decir, hay una disociación. Por un lado, disfruto de tomarme una cola, disfruto de comer en un restaurante, disfruto de tener comida en mi plato, disfruto de tener unos pantalones o una camisa, y por otro lado, digo, qué horror el capitalismo explotador. Bueno, el capitalismo explotador es lo que te ha dado todo eso, o sea, no puedes vivir en esa disociación permanente. Pero especialmente en el mundo agrario, hay un problema profundo. De hecho, permítame hacer autobombo, el primer capítulo, la primera vez que a mí me publicaron Letra Impresa, que fue un capítulo de un libro, fue precisamente sobre el mercado agrícola. Y me dediqué a estudiar esto porque para mí es llamativo. Hay una especie de idea general de que el mercado agrícola es una especie de Arcadia prehistórica que no tiene nada que ver con la industria capitalista y que es una cosa como que las plantas crecen y entonces coges una manzana y te alimentas, cuando es una industria intensiva en capital, que se requiere inversión y eso. Entonces, en general nuestras sociedades tienen una idea del mercado negativa, pero es que del mercado agrario creen que los alimentos proceden del campo sin más y no ven que hay empresarios agrícolas que tienen que estar. Y además, como esa es la concepción generalizada, a los empresarios agrícolas les cuesta autodenominarse empresarios y presumir de su empresarial, ¿no? No, yo soy agricultor. Hombre, agricultor, cuando tienes 200 hectáreas, yo más bien diría que eres empresario del agro, ¿no? O yo soy ganadero. Bueno, ganadero, cuando tienes 1000 cabezas, eres empresario de la ganadería. O sea, es una industria, y hay que decirlo con orgullo, ¿no? Es una industria a la que, y claro, como es una industria que no se concibe como industria, se la regula especialmente y esas regulaciones tienen graves consecuencias. Ahí está. Sí. Una inquietud. Hemos hablado básicamente de los precios regulados. Este tipo de medidas, según tu criterio, de acuerdo a lo que habíamos visto ya con tu exposición, muy importante por cierto, este tipo de medida, ¿a qué se puede atribuir? ¿A qué se debe este tipo de situación? ¿Podrías explicarnos de una manera sucinta, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con esto? Vamos a ver, por un extraño motivo, en Ecuador se ha decidido que el precio del maíz, que el precio del arroz, por ejemplo, no se puede determinar por la libre oferta y demanda, como ocurre con cualquier precio, sino que el gobierno, de manera técnica, y pongo técnica entre comillas porque no hay
razón técnica alguna para hacerlo, es decir, no hay sustento técnico para ello, de manera técnica decide el precio del maíz y el precio del arroz. Al final, ¿qué estamos haciendo? Que o beneficia a los vendedores de maíz o beneficia a los compradores de maíz. No hay más. Es decir, si el precio no lo determina el mercado, el precio lo va a determinar una persona. Y la persona que lo determina o por encima o por debajo. Si es alto, beneficia a los productores de maíz y perjudica a los consumidores. Si es bajo, es al revés. ¿Por qué normalmente pone un precio que beneficia a los productores de maíz? Porque hay un problema incentivo político. Aquí hay que hablar de política, no hay que hablar de mercado, porque esto no tiene nada que ver con el mercado. Aquí no hay libre mercado, no hay mercado. Aquí hay una decisión política. Y como hay decisión política, hay que entender la política. ¿Qué ocurre? Los productores de maíz tienen poder político, están concentrados y pueden movilizar mucho voto. Los consumidores de maíz, que son los ciudadanos en general y la industria avícola, que luego le da el pollo y los huevos a los ciudadanos, no tienen poder político, no tienen un lobby, no tienen una reunión que pueda hacer presión. Como unos pueden hacer más presión que los otros, ganan los que ejercen más presión. Entonces, hablando en términos de política, conviene al sector productivo, en este caso, subsector avícola de la economía, ¿qué lineamientos tomar para llegar justamente a establecer una posición de favoritismo? Más bien, luchar por los derechos que le deben actuar como industria. Yo creo que en general, voy a hablar en general de la industria de Ecuador y luego de la industria avícola. En general, yo creo que la industria del Ecuador tiene que presumir y estar orgullosa de lo que hace. Permanentemente a nivel social se habla de empresarios capitalistas, explotadores, casi solo los que cuando aparecen los medios de comunicación es siempre qué horror los empresarios, y cuando los empresarios aparecen en los medios de comunicación parece que aparecen pidiendo perdón. No es que somos amigables con el medio ambiente, no es que hacemos un proyecto social en nuestro barrio, no. No tienes que pedir perdón, no es que yo produzco pollo, que es el que tú comes y te alimentas, yo produzco empleo, que es el que crea riqueza, yo genero riqueza en este país, estoy muy orgulloso de lo que hago. Eso en general. En el caso concreto de la industria avícola, en lugar de intentar negociar con el ministerio a ver si me sube o me baja el arroz, explicar a los ciudadanos la realidad. Y es, yo soy muy eficiente haciendo lo que hago, pero el arroz es un 20% más caro en Ecuador que en Colombia y en Perú. Digo, el maíz es un 20% más caro que en Colombia y en Perú. Eso hace que yo podría poner el pollo en percha un 20% más barato y no lo hago porque el gobierno no me deja. Y ahora vamos a hablar de si tú, ciudadano ecuatoriano, quieres consumir barato. O vamos a hablar de la malnutrición crónica infantil y qué ocurriría si la principal proteína, que es el pollo y el huevo, fuese un 20% más barato. ¿Cuánto beneficiaría eso a las personas pobres del Ecuador? Vamos a apelar, no intentar negociar con el gobierno como de pidiendo perdón, no. Vamos a hablar directamente al público y a los ciudadanos. Luis, Sí. ¿Por qué cree usted que ese es el comportamiento casi cotidiano y la mentalidad de los ecuatorianos, de la gente de la región? Yo creo que hay una décadas y décadas de educación, sobre todo educación universitaria superior, en socialismo, o en profesores más bien socialistas, y además los activistas, se autodenominan a sí mismos activistas, tienen mucho tiempo. Entonces, cuando sale un empresario, y además dedica su vida a eso, entonces cuando sale un empresario a la palestra pública, le atacan por todos lados. Al final, ¿qué ocurre? Que el debate público lo pierden los empresarios. ¿Por qué? Porque están trabajando. Es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que estar a mis cosas. Los otros que tienen mucho tiempo se dedican a teorizar sobre cómo funcionaría el socialismo y a atacar a los que están. Y lo que ocurre es que los pocos empresarios que salen en público a decir lo que les parece, le atacan por todo lado. Y claro, no les compensa. Por ejemplo, yo tengo una empresa, tengo 20 empleados, no te voy a decir una de 2000, pero tengo 10 empleados, 20 empleados, tengo que mantener los insumos, tengo una familia. ¿Para qué voy a salir yo a dar la batalla de las ideas, la batalla pública, si no tengo nada que ganar ahí? Entonces no salen, pero ¿qué ocurre? Que a base de no salir, terminan ganando y luego vienen regulaciones que los oprimen, luego vienen medidas que los oprimen, porque claro, no has estado dando la batalla donde había que darla hace 10, 20 años. Eso es. Una última pregunta, Luis. Rescatando de tu charla, de tu exposición, una reflexión que se vino justamente a la mente, es de la capacidad y rentabilidad que tiene el productor avícola. El productor avícola ecuatoriano es muy capaz, a pesar de de este precio impuesto, digamos, pero el precio político tiene una buena posición productiva. Si no tuviera eso, las consecuencias serían mucho mejores. Claro, eso es bastante llamativo porque
Yo he consultado los precios oficiales internacionales y salían que el pollo en Estados Unidos era mucho más caro que el de Ecuador. No me lo creo, entonces me he metido directamente en la página web de los principales supermercados de Estados Unidos y de los principales supermercados de Ecuador. Venden el pollo a exactamente el mismo precio por libra, al centésimo, que a mí mismo me ha sorprendido. Es como, es que no puede ser tan igual. O sea, 1,46 dólares por libra en Estados Unidos y en Ecuador. Exactamente igual. Bueno, luego podrá variar un poco. Claro, si sus insumos son un 20 o un 30% más caros y venden al mismo precio, quiere decir que son muy eficientes en todo el resto del proceso productivo. Quiere decir que realmente lo están haciendo muy bien. Y en lugar de presumir de que lo estamos haciendo muy bien, parece que solo estamos o lamentándonos o reclamando de que tienen beneficios extraordinarios. No, es una industria muy eficiente y podría ser mucho más si no tuviese el insumo del maíz tan caro por un precio político. Pero en lo que hacen, en todo lo demás que controlan, que no es el precio del maíz, que es todo lo demás, lo hacen muy bien porque sitúan el precio al mismo precio que los otros países y lo hacen muy bien. Aparte de todo esto, es que hay tanto que conversar que realmente queda poco tiempo. Sí. El precio de libra que me da a mí en Colombia es a $1 por libra, que es un 50% más caro que aquí o en Estados Unidos. Claro, ¿cuánto más pollo y cuántos más huevos podrían consumir los ecuatorianos si hubiese un mercado libre y abierto eficiente como lo hay, como es, bueno, no es tanto, pero es más libre y eficiente en Colombia? Es decir, ¿cuánto más podrían consumir los ecuatorianos si fuese $1 por libra en lugar de 1,46? Ese es el verdadero beneficio social. Eso es. ¿Qué beneficio social haces? Dar pollo a los ecuatorianos. ¿Te parece poco? Tengo que hacer algo más que alimentar a los ecuatorianos. Ya doy pollo, doy empleo y doy pollo. Ya hago un gran beneficio social. Diagnósticos tenemos permanentemente. Este puede ser uno de ellos. Pero ¿qué hacer para que eso cambie la mentalidad del productor ecuatoriano? Yo a eso tengo que ser ciertamente no tan optimista. Es decir, yo he hablado en la charla de que esto depende de los valores, y los valores no cambian de la noche a la mañana. Esto no se va a solucionar en 3 meses ni con una medida. Esto tarda años y años. Yo sí que empiezo a notar que empieza a cambiar el discurso. En Ecuador ya empieza a cambiar el discurso, como ya estamos hartos. Y yo sí que noto, bueno, lo noto yo y lo dicen las estadísticas, los jóvenes latinoamericanos son mucho más liberales o libertarios de lo que eran las generaciones anteriores. A día de hoy el liberalismo es el nuevo punk, es lo nuevo contestatario. Entonces yo sí que empiezo a notar que empieza a cambiar, pero esto no cambia en una semana. Así es. Como obligación nuestra y como parte de nuestra empresa, siempre va a ser el hecho de promover la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de mercado. Agradecemos muchísimo de mi parte el poder haber tenido esta reunión contigo, que no esperamos que sea la última. Yo ¿sí? tampoco. ¿Por qué razón? No solamente por el hecho personal, que definitivamente lo tenemos, sino por el propósito de la sociedad, del país mismo en sí. Porque de el país está alerta con principios que sean realmente verdaderos, básicos, y que puedan llevarnos a una prosperidad económica y social. Eso es, yo les deseo a ustedes lo mejor, de corazón, y les deseo lo mejor a los productores de pollo del Ecuador. Pero esa no es la preocupación ética. La preocupación ética es que si les va mejor a los productores de pollo del Ecuador, pondrán más pollo más barato a los niños del Ecuador y podrán generar más empleo para los ciudadanos de Ecuador. O sea, que nos vaya bien, nos va bien a todos. Y es ético que sea bueno para todos. Eso es. Gracias al economista Luis Espinosa Bonet. Gracias, Luis. Realmente un privilegio tener aquí como conferencista y también en esta entrevista, que ustedes, amigos, tendrán la oportunidad de ver las veces que ustedes quieran en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook y por supuesto también en la página web de Agroeditorial Publishing Company. Gracias a ustedes. Les dejo con esta entrevista con nuestro invitado de honor, el economista Luis Espinosa Bonet. Hasta la próxima. Muchas gracias.